Hay quienes sienten que algo dentro de ellos los llama, pero no saben de dónde viene esa voz. Otros sueñan con montañas que nunca han pisado, con cantos de tambores en la noche, con ancestros que no conocen. Hay quienes sienten una fuerza en su cuadro espiritual, una presencia silenciosa, firme, que observa desde el fondo, como un indio sabio, esperando ser reconocido. Y hay quienes, sin saber por qué, han sentido siempre una conexión profunda con un animal, el vuelo majestuoso del águila, el espíritu protector del lobo, la fuerza serena del búfalo. No lo han contado a nadie, pero sienten que no es casual, que ese animal les cuida, les acompaña, les habla. Este video es para todos ellos, para ti que llegaste buscando algo que no sabías cómo nombrar, que sientes que lo espiritual te llama, pero no encuentras el mapa, que sabes que no viniste solo al mundo, pero no logras escuchar con claridad la voz de tus guías. También es para los que ya conocen el camino, que como yo tiene en su cuadro espiritual un indio nativo y están buscando comprenderlo más a fondo, sin apropiaciones, sin confusión, con humildad y respeto, porque hablar de la espiritualidad de los pueblos indios de América del Norte no es un viaje a lo exótico, es tocar la raíz de una forma de vida sagrada, tejida con silencio, visión, comunión con la tierra y el honor a todos los seres. Hoy en Hermanos de Luz abrimos el corazón a esas enseñanzas. Vamos a conocer sus creencias, sus símbolos, sus animales sagrados, su relación con la muerte, con los sueños, con el gran espíritu, y lo haremos como se debe, desde el alma. Te pido algo más que ver este video, te pido que lo compartas, porque hay otros, como tú, que sienten todo esto, y aún no lo han podido nombrar. Y tú puedes ser ese canal por el cual su verdad empiece a despertar. Ashe para ti. Para los pueblos indios nativos de América del Norte, no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. No existen templos, ni credos obligatorios, ni jerarquías religiosas que impongan una verdad. La espiritualidad es tan natural como respirar, como observar el cielo, como caminar descalzo sobre la tierra húmeda después de la lluvia. Ellos no oran con palabras, oran con actos, con silencio, con respeto. El gran espíritu, que algunos conocen como Wakan Tanka entre los Sioux o como Guiche Manitou entre los algonquinos, no es un dios lejano ni castigador. Es una presencia que vive en todo lo que existe. Está en la brisa que mueve las hojas, en la montaña que no se mueve, en el trueno que ruge y en el susurro del río que canta. No se le reza desde una iglesia, se le honra en la cima de una montaña, frente al fuego, en el corazón de una cacería. El bosque entero es su templo, el cielo nocturno es su altar. Los indios sabían que no necesitaban construirle un lugar, porque donde haya vida, ahí está él. Creían, y aún creen muchos de sus descendientes, que cada criatura posee alma. El árbol, la roca, el oso, el águila, todos son hermanos y todos tienen algo que enseñarnos. Por eso al cazar ofrecían oraciones. Por eso al morir un animal lo honraban como a un ancestro, porque sabían que el espíritu no muere, solo cambia de forma. El respeto por la vida era absoluto, y ese respeto nacía de una certeza: todo está conectado. Lo que sucede a la tierra sucede a sus hijos. Lo que se hace a un ser, se hace a uno mismo. El agua no era solo agua, era abuela. El sol no era solo una estrella, era padre. Y la tierra no era recurso, era madre generosa que da sin exigir nada a cambio. Esa forma de ver el mundo no era romántica ni simbólica, era práctica, vivida, real. Cada acto, desde encender el fuego hasta sembrar maíz, desde tallar un tótem hasta abrazar a un niño, era un acto espiritual. No hacía falta un domingo sagrado, todos los días eran de Dios. Entre los pueblos nativos de América del Norte, los animales no son simples criaturas, son mensajeros, protectores, espíritus guardianes. Se les respeta, se les honra, se les escucha. No hay animal pequeño ni insignificante. Cada uno representa una fuerza de la naturaleza y una enseñanza espiritual que puede transformar la vida de quien lo comprende. Algunos sienten que el águila les observa desde lo alto. No es casualidad. El águila es el animal que vuela más cerca del gran espíritu. Su mirada lo ve todo. Su vuelo no se interrumpe por tormenta alguna. Cuando un águila aparece en tu camino, es señal de visión, de conexión divina, de altura espiritual. Tal vez tu alma vino a recordar que no nació para arrastrarse. Otros sienten la presencia del lobo. El lobo camina en manada, pero también sabe estar solo. Es protector, guía, estratega. Representa la lealtad, la intuición, la enseñanza. Si sientes afinidad con el lobo, probablemente eres guardián de otros, portador de una sabiduría que no se aprende en libros.
Y luego está el búfalo, majestuoso, firme, sagrado. El búfalo representa la abundancia, la fuerza ancestral, el sustento de pueblos enteros. Camina con la calma de quien sabe su lugar en el mundo. Muchos chamanes Sioux soñaban con búfalos antes de recibir visiones. Si sientes conexión con este animal, tal vez tu misión es sostener a otros con paciencia y poder silencioso. Hay quienes se ven reflejados en el oso, señor del bosque, símbolo de introspección, de medicina espiritual, de coraje. Otros en el zorro, ágil, astuto, maestro de lo sutil. O en el coyote, el embaucador sagrado que enseña a través del error, que ríe y llora al mismo tiempo, que rompe las reglas para revelar verdades escondidas. No es un juego. Esos animales que sientes cerca pueden estar revelando la raíz espiritual que habita en ti, porque en muchas culturas nativas los animales son también parte de tu linaje espiritual. Son aliados invisibles, compañeros de camino, reflejos de lo que tu alma vino a aprender o a recordar. Por eso no ignores esa atracción. Si sueñas con un animal, si lo ves repetidamente, si te identificas profundamente con él, detente, escúchalo, pregúntale qué viene a enseñarte. Puede que estés frente a un espíritu guía de tu cuadro espiritual, o frente a una parte de ti que está lista para despertar. Para los pueblos nativos de América del Norte, la muerte no es el final, es un cambio de forma, es cruzar un umbral, dejar una piel y entrar en otra. No hay terror ante ella, ni desesperación. Hay respeto, hay honor, y sobre todo hay una certeza: el espíritu continúa. Ellos sabían, y muchos aún saben, que la vida no es una línea recta, sino un círculo, que lo que se va, regresa, que quien muere, no desaparece, solo cambia de casa. Por eso, cuando alguien estaba por morir, lo llevaban afuera, para que su espíritu pudiera partir libre, bajo el cielo abierto, sin techos que lo limiten, sin muros que lo retengan. La muerte era cortejada por los guerreros, no por deseo de morir, sino por el honor de entregar su vida por la tribu, por los hijos, por el equilibrio. Pero jamás se aceptaba morir por causas egoístas. La muerte debía tener sentido, y en ese sentido era sagrada. Muchos creían en la reencarnación, algunos afirmaban recordar vidas pasadas, otras tribus, otros nombres, otros rostros, otros hablaban con un espíritu gemelo, nacido en otro lugar, en otra raza, pero unido por el alma, porque en su visión la vida no está dividida en compartimentos, todo está unido, como los hilos de un mismo tejido. Jefe Sealel lo dijo con claridad: la muerte no existe, solo un cambio de mundos, y esas palabras no son poesía, son verdad espiritual, porque si el espíritu vive en todo, en la tierra, en el fuego, en el río, entonces no puede morir, solo puede transformarse. Esta forma de ver la muerte ayuda a sanar, a comprender por qué sentimos la presencia de alguien que ya partió, por qué en sueño un rostro desconocido nos habla con amor, por qué, sin saber cómo, sentimos que alguien que se fue sigue con nosotros. Cuando sientas que alguien camina contigo desde el otro lado, no lo ignores. Puede ser un ancestro, puede ser un guía, puede ser incluso una parte de ti que en otra vida caminó sobre estas mismas tierras, entre tipis y danzas, con un tambor en el pecho y una visión en el alma. Y si alguna vez sentiste miedo a la muerte, abre tu corazón a esta verdad ancestral. No viniste solo, no te irás solo, y jamás estarás solo, porque la vida no termina, solo cambia de piel. No cualquiera puede hablar con los espíritus, no cualquiera puede sanar con las manos o caminar entre este mundo y el otro. En las culturas nativoamericanas, ese don es una responsabilidad sagrada que se recibe a través de una visión, y es la visión la que marca el inicio del camino del chamán. Entre los Sioux se les llama Wicasa, Huacán, hombres sagrados. No son sacerdotes ni brujos, son puentes. Son los que escuchan el susurro de los espíritus en el viento, los que sueñan con los antepasados, los que entienden el lenguaje del trueno y la medicina del silencio. Una visión puede llegar en una ceremonia, en el ayuno, en una danza prolongada, en un retiro solitario, en la montaña. No es buscada por ambición, es buscada por necesidad, porque cuando el alma está lista, el espíritu responde, y cuando la visión llega, cambia todo. La persona deja de vivir para sí misma y comienza a vivir para su pueblo, para su comunidad, para la armonía de todos los seres. Uno de los rituales más poderosos es la danza del sol, especialmente entre los Sioux, los Cheyenne y los Arapaho. Es una ceremonia de sacrificio, de entrega total, donde los danzantes ofrecen su dolor, su sangre, su cuerpo, como canal de purificación y de visión. No es espectáculo,
no es folclore, es una oración viviente. En muchas tribus, los lugares donde se celebran estas ceremonias son sagrados. No se puede simplemente escoger un sitio cualquiera. Hay montañas, rocas, cuevas y llanuras que han sido consagradas desde hace siglos. Cuando los pueblos indígenas fueron expulsados de esos lugares, no solo se les quitó territorio, se les arrancó parte de su alma espiritual. Por eso, las prácticas chamánicas no son técnicas ni rituales mágicos, son actos de conexión profunda. Son momentos en los que el alma se desnuda ante el gran espíritu. Y por eso mismo, quienes hoy sienten un llamado hacia estas prácticas deben hacerlo con humildad y con verdad. No basta leer un libro o copiar una ceremonia. Hay que caminar, escuchar, aprender con respeto, porque la visión no se improvisa, el poder no se compra, y el camino espiritual verdadero siempre requiere sacrificio, pureza y tiempo. Si lo que estás escuchando te está tocando el alma, si te está aclarando dudas o encendiendo una verdad que ya vivía en ti, te pido algo desde el corazón. Comparte este video, hazlo por ti, por tu guía, por quienes necesitan recordar lo que tú estás empezando a ver. Yo te prometo que si este mensaje llega a muchos, si este video tiene la aceptación que merece, haremos una segunda parte aún más profunda, para seguir abriendo caminos de conocimiento y despertar, pero eso depende de ti. Tú eres la voz que puede llevar este mensaje más lejos. Tú eres el puente. En la espiritualidad indígena no basta con creer, hay que vivir de cierta manera, y eso es algo que muchos olvidan cuando se acercan a estas tradiciones buscando solo poder, símbolos o visiones. El verdadero poder está en la forma en que se vive cada día. Para los pueblos nativos, la ética no se imponía con castigos ni con miedo. Se enseñaba con el ejemplo, con historias, con silencio. Los ancianos transmitían la sabiduría de generación en generación, no desde un púlpito, sino desde la experiencia vivida. Por eso cada decisión, cada palabra, cada acto tenía un peso espiritual. La generosidad era una virtud sagrada. En muchas tribus como los Nutka o los Yakima, el compartir las riquezas no era una opción, era una obligación espiritual. Nadie era más por tener más. El verdadero respeto se ganaba por lo que uno entregaba a su comunidad. La espiritualidad se medía en actos, en cómo tratabas a tu vecino, en cómo cuidabas a los niños, en cómo servías a los ancianos, y esto sigue vigente, porque no se trata solo de tener un altar o un collar, se trata de cómo miras, cómo hablas, cómo caminas por la vida. Incluso el paso a la adultez era un acto profundamente espiritual. No bastaba crecer en años, había que pasar pruebas, demostrar valor, paciencia, sabiduría. El adulto era alguien que podía sostener a otros, que conocía su misión y vivía en armonía con su comunidad. Por eso, muchas veces los nativos miraban con asombro y tristeza la forma de vivir del hombre blanco. Veían cómo la codicia reemplazaba al respeto, cómo la guerra se hacía en nombre de Dios, cómo se imponía una religión escrita, desconectada del corazón, mientras ellos seguían soñando con el gran espíritu en silencio, en la tierra, en los animales, en el viento. Y sin embargo nunca buscaron destruir la fe del otro. Solo pedían ser respetados. Pedían que se les permitiera seguir viviendo y honrando su verdad. Como dijo Jefe Casaca Roja en 1805, no queremos destruir ni quitarte tu religión, únicamente queremos gozar de la nuestra. Esas palabras aún resuenan, porque hoy, tantos siglos después, su sabiduría sigue viva y su ejemplo sigue enseñándonos que no hay espiritualidad verdadera si no se refleja en la forma en que vivimos, cuidamos y nos relacionamos con los demás. Para el indígena norteamericano, el silencio no es vacío, es presencia, es la forma más pura de escuchar al gran espíritu. En su cosmovisión, hablar demasiado es perder energía, es alejarse de la verdad, porque las palabras, si no nacen del alma, son solo ruido. El verdadero sabio no es el que más dice, sino el que más calla, no por miedo, sino por respeto. El silencio era considerado la voz del misterio, la única capaz de contener lo sagrado sin corromperlo. Y por eso se enseñaba a los niños, desde pequeños, a observar antes de hablar, a escuchar antes de responder. El silencio es equilibrio, es dignidad, es fortaleza. El indígena no entiende la arrogancia espiritual. Para él, quien alardea de lo que sabe, ya se ha desconectado del gran espíritu. La verdadera sabiduría no necesita aplausos, se reconoce sola en la calma del rostro, en la serenidad del corazón, en la fuerza contenida de quien no necesita imponerse. Y esa fuerza, la verdadera, no es la del grito ni la del golpe, es la del autocontrol, la del guerrero que no ataca por impulso, la del hombre que atraviesa el frío, el hambre y el dolor sin dejar de hacer lo correcto.
El hombre verdaderamente valiente no se rinde ante el miedo, el deseo o la agonía. Es amo de sí mismo en todo momento, enseñaban los ancianos. Hoy, en un mundo de urgencias, gritos y reacciones, esta sabiduría es más necesaria que nunca, porque el silencio no es cobardía, es poder en equilibrio, y en ese silencio habita la voz del espíritu, que solo se deja oír cuando todo dentro de ti ha aprendido a escuchar. Si alguna vez sientes que no sabes qué camino tomar, si la mente te confunde y las emociones te arrastran, haz lo que hacían ellos, guarda silencio, mira al cielo, escucha el viento, pregunta en lo profundo, no afuera, porque ahí, en ese espacio donde todo calla, te espera la voz que no miente. Entre los pueblos indígenas de América del Norte, el conocimiento no se escribía, se contaba, se susurraba junto al fuego, se cantaba bajo las estrellas, se soñaba, porque la sabiduría no era propiedad de uno solo, era un río que fluía entre generaciones. Los cuentos no eran fantasía, eran llaves. Cada historia tenía capas. Lo que el niño oía no era lo mismo que el adulto comprendía. Un mismo mito podía ser contado cientos de veces y siempre revelaba algo nuevo, porque el conocimiento era vivo y solo se activaba en el corazón de quien estaba listo para recibirlo. Los cuentos hablaban de animales que hablaban, pero no eran fábulas sin alma. Eran espíritus encarnados en símbolos. El coyote, el zorro, el búho, el cuervo, cada uno representaba una fuerza, una enseñanza, una advertencia. El coyote, por ejemplo, era el gran embaucador, el que, a través de su astucia y errores, revelaba verdades ocultas. Su torpeza no era burla, era reflejo de lo humano y enseñanza para quien sabe mirar. Otros cuentos hablaban del fuego, del agua, del origen del mundo, de los ancestros animales que poblaron la tierra antes del hombre. En muchas tribus se decía que el mundo fue creado por un animal sabio y que cada criatura aún guarda parte de esa memoria sagrada. Escuchar un cuento no era un entretenimiento, era un rito. El cazador volvía del bosque y en las largas noches de invierno se sentaba con los jóvenes a compartir lo que había aprendido. No solo contaba lo que había visto, hablaba de lo que había sentido, de los signos que la naturaleza le había revelado, de los sueños que lo habían guiado. Y así, el niño crecía sabiendo que todo tiene alma, que cada historia guarda un secreto, que la voz del anciano no es cualquier voz, es un canal por donde los antiguos hablan. Por eso, en el mundo indígena la memoria es sagrada, y olvidar la historia de tu pueblo es como perder tu nombre. Tal vez por eso, hoy más que nunca, recuperar estos relatos es un acto de sanación, porque en cada palabra vive un espíritu, y cuando tú los escuchas, de verdad, con el corazón abierto, algo dentro de ti también empieza a recordar. Durante siglos, los pueblos indígenas de América del Norte fueron perseguidos, desplazados, humillados. Se les prohibió hablar su lengua, practicar sus rituales, vestirse con sus símbolos sagrados. Fueron obligados a aceptar una religión escrita con un solo Dios, con dogmas que no hablaban el lenguaje de la tierra. Pero la espiritualidad indígena no se rinde, se transforma y muchas veces se disfraza para sobrevivir. Lo mismo sucedió con nuestros ancestros africanos cuando llegaron a Cuba como esclavizados. A ellos también se les prohibió hablar su lengua, rendir culto a sus orillas, tocar sus tambores, pero no dejaron morir su fe, solo la ocultaron detrás de los santos del cristianismo. Yemayá se convirtió en la Virgen de Regla, Xangó en Santa Bárbara, y así, disfrazando lo profundo bajo lo permitido, nació la santería. Un ejemplo de cómo el alma espiritual, cuando es verdadera, siempre encuentra caminos para seguir viva. Lo mismo hicieron los pueblos indígenas del norte. Cuando prohibieron la danza del sol, algunos dijeron que ahora bailaban para el dios de los blancos, pero sus corazones seguían conectados al sol. Cuando les impusieron una cruz, muchos la abrazaron por fuera, mientras en el alma seguían viendo al gran espíritu en las nubes, en las aves, en los sueños. Este sincretismo no fue sumisión, fuese estrategia del alma, fuese resistencia silenciosa, porque cuando lo sagrado vive en ti, no puedes apagarlo, lo puedes callar un tiempo, pero no se apaga. Con los años surgieron movimientos que unieron a tribus distintas bajo una nueva forma de resistencia espiritual, como la Iglesia Nativa Americana, que integró elementos del cristianismo con prácticas ancestrales mesoamericanas, o la danza de los espíritus, que fue prohibida por el gobierno en 1890 y ha resurgido con fuerza como un acto de recuperación de la dignidad indígena. Hoy, muchos pueblos siguen luchando por recuperar sus tierras sagradas, sus rituales, sus cantos, sus ceremonias, y no es por nostalgia, es por necesidad espiritual, porque cuando un pueblo pierde su alma, se desintegra.
pero cuando la recupera, renace. Y es por eso que este video no es solo informativo, es parte de esa misma lucha espiritual. Una voz más que dice, no hemos olvidado y no vamos a olvidar. Tal vez todo esto que has escuchado te haya removido por dentro. Tal vez has sentido que muchas de estas enseñanzas ya vivían en ti, aunque nunca las hayas aprendido. Tal vez el vuelo del águila, el rugido del lobo, la fuerza del búfalo o el canto del río te han acompañado en sueños sin que supieras por qué. No es casualidad. Las raíces espirituales no se ven, pero se sienten. Y cuando una verdad es tuya, aunque la hayas olvidado, tu alma la reconoce al instante. La espiritualidad de los pueblos indígenas no es solo para quienes descienden de ellos por sangre, es para todo aquel que sienta en su interior la necesidad de vivir con más respeto, más silencio, más conexión. Es para quien entiende que la tierra es madre, no recurso, que los animales son hermanos, no posesiones, que el gran espíritu no está allá arriba, lejano, sino aquí, en cada hoja, en cada soplo, en cada paso. Y si tú tienes un indio en tu cuadro espiritual, como tantos en nuestra tradición espiritista, este video es un puente para acercarte a él con respeto, con amor, con intención, ya no como un símbolo más, sino como un guía vivo con su historia, su mundo y su sabiduría. Y si no lo tienes, pero algo dentro de ti se ha encendido hoy, entonces quizás no es un guía externo, sino una memoria interna, porque hay espíritus que nos acompañan desde antes de nacer, y hay memorias que no se heredan por sangre, sino por alma. Escucha, siente, camina con humildad, todo está vivo, todo habla, todo tiene de espíritu, y si estás listo para escuchar, entonces ya no estás solo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu alma necesitaba este mensaje, y si este video te tocó, te enseñó o te ayudó a recordar lo que ya vivía en ti, te voy a pedir dos cosas muy simples, pero muy poderosas. Primero, comparte este video, porque puede ser que alguien muy cerca de ti esté sintiendo lo mismo que tú, pero no ha encontrado las palabras, ni las señales, ni el camino. Y tú puedes ser ese canal, esa medicina que despierte algo sagrado en otro. Y segundo, déjame un comentario con la palabra clave alma indígena. Es una pequeña trampita que siempre dejo en algunos videos para saber quiénes están realmente comprometidos. Porque muchos miran, pero pocos caminan. Y yo quiero saber quiénes son los que caminan con nosotros, los que sienten esto de verdad, los que están aquí para despertar, recordar y compartir. Y tú ya sabes quién eres. Aché pa' ti. Se despide tu hermano de siempre.